Hola Buenas, Alex, muy ¿se buenas. escucha? ¿Cómo va? Bueno, Bien, Agus, a ver, un placer tenerte. bueno, gracias. Igualmente en lanzamiento de Altmedia, ¿no? Es el lanzamiento de Altmedia después de mucho tiempo de trabajo. Sé que hay mucha gente que nos está, que nos sigue ya hace un tiempo, se ha demorado mucho más de la cuenta, pero bueno, el lanzamiento llega igual y creo que por más que llegue un poco más tarde de lo que uno esperaba, y vos también hace un tiempo me venís preguntando, che, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Creo que independientemente de eso, nunca es mal momento para lanzar un medio nuevo, me parece Bueno, un poco a mí. felicitaciones. Y aparte no solamente un medio nuevo, sino como su propio nombre lo dice, un medio alternativo, ¿no? Es decir, con información Exactamente, que no se va a encontrar en general en los medios hegemónicos. exactamente. Y también un poco el alt media, pero también agrego el eslogan que es la alternativa al periodismo. Y, no, y muchas veces cuando se habla periodismo alternativo se dice, ellos no van a hacer periodismo. Bueno, nosotros entonces le damos como una vuelta de tuerca y hacemos esa explicación y decimos que no somos una alternativa, no somos periodismo alternativo, es decir, nosotros somos la alternativa o intentamos o buscamos ser la alternativa a los medios de comunicación que hoy están trabajando y que según consideramos nosotros han dejado de hacer periodismo. Entonces, básicamente nosotros venimos a hacer periodismo, a comunicar, a presentar notas de análisis y bueno, iremos avanzando de a poco. Bueno, felicitaciones entonces por la inauguración del medio, por la inauguración oficial. Bueno, primero que nada, agradecerte nuevamente, ahí la gente se sigue sumando al vivo. Y un poco el tema, y a mí tenía muchas ganas de que la primera entrevista sea con vos, en primer lugar, porque sos una de las personas que ha incentivado mucho al crecimiento del medio, cada vez que te he hecho consultas, has estado todo el tiempo a disposición y ayudando desde lo que podés con el poco tiempo por supuesto que tenés, pero siempre has estado ahí para ayudar. Y también era justamente esta primera charla para hablar justamente de medios de comunicación, que sé que también es un poco algo que va a entrar en tu nuevo libro, que todos estamos expectantes a que salga porque va a ser muy interesante. Sí, bueno, creo que es un tema clave, ¿no? Porque hablamos siempre, la gente pregunta cuál es el tema de hoy, estoy viendo en el chat, y el tema de hoy justamente son los medios masivos de comunicación, enfocado desde distintos ángulos. De hecho, al público lo invito a que se quede porque tengo alguna cosita que he preparado para interactuar también con el público de alguna manera, para mostrarles qué tipos de efectos tienen los medios de comunicación, que muchas veces son incluso efectos inconscientes, ¿no? Hablar de los medios es hablar de poder, es hablar de un poder muy específico que es poder cultural, es decir, poder sobre las representaciones de las personas, el poder sobre la manera en que las personas conciben al hombre, a la sociedad, a la vida en general, a su entorno, a la política, a la ética, a la estética, los temas relevantes, digamos, de la vida del hombre, en tanto que ser humano, son temas que están dirigidos generalmente a través de los medios de comunicación y que muchas veces absorbemos cosmovisiones que no son nuestras, pero que han sido implementadas e implantadas de forma que la mayor parte de la gente ni siquiera se entere y termine pensando de que piensa de esa manera porque todo el mundo piensa así, tiene que pensar así y porque es algo autoevidente porque lo vio por la televisión. Entonces, el tema que vos has escogido para hoy, que es el de los medios de comunicación, es un tema fundamental, sobre todo para una nueva derecha que está hablando cada vez más sobre batallas culturales, ¿no? Y hay que tener en claro, me parece, algo que engloba a todo lo que podemos ir hablando y que engloba cada vez que uno abre un sitio de noticias, prende la televisión, escucha la radio, y es que en general las decisiones que se toman son en base a información. Y cuando los que te dan la información te están dando información errónea, información tergiversada, información que no se condice con la realidad, también van condicionando tu pensamiento y hasta, ¿por qué no?, tu accionar del día a día. Entonces creo que eso es la base de cualquier conversación que podemos llegar a tener en este tema y es entender la importancia que tiene un medio de comunicación al ser el que comunica justamente información que es con la que uno puede llegar a tomar una decisión, que cada vez tal vez tienen menos influencia y eso lo iremos charlando
lo iremos charlando a medida que pasa. Pero creo que la primer pregunta o el primer punto que creo que tendrías o que valdría la pena que empieces a hablar es cuál es el rol que tienen hoy los medios de comunicación en la sociedad actual. A ver, los medios de comunicación le han dado forma a la sociedad actual. Eso es importante que la gente lo sepa. Es decir, el medio de comunicación no constituye una realidad marginal en la configuración de la sociedad que estamos, digamos, que se vive desde hace por lo menos un siglo y medio. Me refiero a la sociedad de masas. Sociedad de masas es un término propio de la sociología, también de la filosofía, pero que también es entendible por la cultura popular. Es decir, no hace falta ni ser un sociólogo ni un filósofo para haber escuchado alguna vez el término sociedad de masas. De hecho, la gente lo puede, digamos, vincular con un libro que ha trascendido el marco de la academia, como ha sido La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, ¿no? Un libro publicado, si mal no recuerdo, alrededor de la década del 30 del siglo pasado. Es decir, es un libro que tiene prácticamente, digamos, 100 años. La sociedad de masas es lo que resulta de una sociedad hipermediada, hipermediatizada. La mediación de la comunicación y la mediación, digamos, de lo cultural no es algo que haya llegado a nuestras vidas con Internet, ni mucho menos. No es en ese sentido la sociedad de masas una sociedad nueva, no es una sociedad de hace un par de años, sino que es una sociedad que por lo menos puede rastrearse hasta el siglo XIX. La sociedad de masas es lo que queda del proceso de modernización que desarraiga al individuo de sus raíces tradicionales, que lo lleva, digamos, a un desplazamiento del campo hacia la ciudad, el hacinamiento típico del siglo XIX, los procesos de industrialización, el corte con la tradición, la secularización de la vida, un individuo que queda atomizado y sin embargo, digamos, yuxtapuesto, o sea, puesto al lado uno del otro, casi como átomos sociales que configuran una masa. ¿Qué es una masa? Una masa, digamos, es algo que no tiene forma, o mejor dicho, algo que por no tener forma, de manera exógena se le puede informar, se le puede dar su propia forma. Por eso los fenómenos de masas, digamos, han sido tan importantes en el siglo XX. El nazismo ha sido un fenómeno de masas, por ejemplo. El comunismo digamos, las ideologías en general han sido fenómenos de masas. Los partidos de fútbol son fenómenos de masas para sacarnos de la política e irnos al campo de los deportes. Las masas tienen lugar allí donde hay muchas personas, pero esas muchas personas no tienen conexiones significativas sino por aquello que le es dado exógenamente. Su obediencia a un líder político, por ejemplo, en el caso del nazismo, o su adicción por el consumo en un centro comercial o en un shopping. Ahí tenés un fenómeno de masas. La moda es un fenómeno de masas. Ahora, estos fenómenos de masas, digamos, tienen en su base una tecnología muy específica que es la de los medios masivos. Vos fíjate que las palabras no por azar son muy similares. Sociedad de masas, medios masivos. Los medios masivos están en la base de la constitución de los medios de masas. Tanto así que si vos te pones a fijar en el siglo XIX, ya empiezan a darse los fenómenos de comunicación de masas. El ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, poco más tarde a principios de, bueno, el cine que fue tan importante para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas. Goebbels utilizaba el cine como nadie y el régimen nazi lo utilizaba como nadie, mientras como nadie la Unión Soviética utilizaba la radio, y además también el cine, pero fundamentalmente la radio, la explosión literaria de diarios, revistas, publicaciones, libros con la imprenta que viene de algunos siglos atrás incluso. Entonces, todo lo que es mediar la comunicación es lo que podemos llamar comunicación mediada. Pero cuando esa comunicación mediada tiene la posibilidad tecnológica de dispersarse en ya no 2 o 3 o 4 personas, como puede ser con una carta, sino a millares y a millones de personas, ahí ya tenemos medios masivos de comunicación que le dan forma a una sociedad donde ya no hay personas, digamos, con una identidad clara, sino hombres masas, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Entonces,
me gusta a mí empezar por ahí para darnos cuenta que esta no es una sociedad nueva, digamos, estamos viviendo en todo caso la hipermasividad a la cual nos lleva después otro medio masivo que es Internet. Pero los medios masivos datan del siglo XIX por lo menos. Ya nos vamos a meter en el tema Internet, que me parece que es un tema importante y además para destacarlo dentro de este análisis, porque es lo que está incluso condicionando la forma en la que hoy los medios de comunicación pueden llevarse adelante. De hecho, justamente este medio Altmedia no podría existir en otro contexto por falta de recursos, por falta de alcance, por falta de equipo, y hoy eso nos permite hacer, y si yo les muestro que el teléfono donde estoy haciendo un vivo es una pila de libros, eso hubiese sido imposible hacerlo en, no te digo hace muchos años, hace 15, 20 años o menos, hubiese sido imposible. O menos, tal cual. Entonces creo que antes de meternos en Internet, estaría bueno que des por ahí una opinión dentro de esta sociedad de masas que vos hablas, cuál puede ser el rol de estos medios masivos, de estas empresas que se dedican a producir, a generar y a construir noticias, cuál es su función por ahí dentro de lo que es la construcción del poder. Bueno, es un poder inaudito. A ver, el que tienen los medios de comunicación es un poder inaudito, en el sentido de que la gente en general no tiene ni la más pálida idea de en qué consiste ese poder. Déjame también ir un poquito atrás como para que la gente, digamos, entienda que hay distintas teorías del poder de los medios de comunicación o distintas teorías de los medios masivos. A principios del siglo XX, claro, cuando recién se veía todo esto, digamos, irrumpir la radio, los periódicos vendiéndose de a miles de ejemplares por día, la influencia de este tipo de medios, del cine, que se consumía de una manera impresionante. Luego, cuando la televisión aparece, recién el cine cae. Pero la cantidad de cines que había en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, es impresionante. Y aparte de ir al cine era algo muy económico, entonces la gente iba prácticamente todos los días al cine. Aparte eran películas cortas y demás. Entonces aparecieron las primeras teorías de medios de masas a principios del siglo XX, que después se llamarán, tienen una palabra media rara, que en inglés le dicen magic bullet, o digamos sería bala mágica, o también le dicen teorías de la aguja hipodérmica. ¿Qué viene a ser? Viene a ser, digamos, el esquema estímulo-respuesta sin ninguna mediación. El medio de comunicación genera un estímulo, sea en cuanto a lo que informa o a lo que muestra o a lo que opina, lo que te pone al frente tuyo, y ese estímulo genera una respuesta sin ninguna mediación, ¿ok? El medio de comunicación genera un estímulo y el sujeto genera automáticamente una respuesta frente a ese estímulo. Esta fue la primera teoría de los medios de masas, que es una teoría un poco básica, y esto, fíjate vos, ya se van a empezar a dar cuenta los teóricos de masas que esto es un poco básico a partir de ciertos ejemplos muy interesantes. En el año 1938, en Nueva York, hubo un episodio con una estación de radio que se llamaba Columbia Broadcasting System, tenía un locutor, se llamaba Orson Welles, que a estos tipos, yo no sé si por hacer una broma o de manera ingenua, se les ocurrió hacer una edición radial de La Guerra de los Mundos, que básicamente es un relato de que los marcianos invaden la Tierra, como esto que podemos ver en las películas de ciencia ficción, pero a través de la radio, todavía no teníamos la televisión, ¿ok? Entonces, fue impresionante la reacción que generó los Estados Unidos. Esto llegó a 12 millones de personas. ¿Okay? La transmisión de un programa radial que relataba la invasión ovni en los Estados Unidos llegó a 12 millones de personas y Nueva Jersey se vio de un momento a otro en un caos impresionante. Las rutas se colapsaron, las llamadas telefónicas al 911 no daban más, la gente agarró sus pertenencias y huyó, gente se escondió, gente tuvo ataques de pánico. Fue un caos social impresionante, por lo que fue o una broma o una ingenuidad, ¿ok? Entonces acá los tipos que estaban pensando el tema de los medios de masas dijeron lo siguiente: bueno, claro, fíjate, tuvimos un estímulo y tuvimos una respuesta, como veníamos teorizando, pero de esos 12 millones de personas,
no salieron las 12 millones de personas a hacer exactamente lo mismo. Digamos, el estímulo no generó exactamente la misma respuesta en esas 12 millones de personas. Hubo mucha gente que salió despavorida, hubo gente que se dio cuenta que era una broma, hubo gente que se puso a rezar, hubo gente que se suicidó, hubo gente que tuvo problemas psicológicos. Entonces, ahí estos tipos dijeron entre el estímulo del medio de masa y la respuesta, digamos, en la acción del hombre, hay algo, hay cosas que están filtrando, hay cosas que están entre medio. ¿Qué hay? Bueno, hay, por ejemplo, variables psicológicas, dijo la psicología, como la personalidad, las actitudes, las percepciones, lo cognitivo, o, por ejemplo, la sociología, dijo, ¿qué hay entre medio? Bueno, hay estructuras sociales, hay adscripción a grupos sociales, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la religión, la nacionalidad, el nivel cultural, la clase social, la educación, muchas cosas que son variables sociológicas estaban ahí. Entonces, digamos, ahí como que las teorías de medios de masas empiezan a complejizarse un poco más y ya no hay un estímulo y una respuesta directa, sino que hay que tener en cuenta esto, la psicología, y ahí empieza, por ejemplo, la segmentación de los mercados, la publicidad dirigida específicamente a grupos. Hoy, por ejemplo, la Coca-Cola, cuando te hace una publicidad, estudia muy bien a qué grupo social quiere llegar con esa publicidad. Por ejemplo, a la familia. Entonces te pone la familia feliz realizándose un día soleado de domingo en su casa tomando la Coca-Cola, ¿no? Entonces, esto pasa a ser posible cuando empieza a complejizarse estas teorías. Vos me preguntás, ¿cuál es el poder de los medios masivos? Bueno, yo te voy a comentar algunas técnicas, pero antes te voy a dar unos datos que no son totalmente actuales, pero que justamente sirven para que el público se dé cuenta cuál es el poder cuantitativo, por lo menos, que tiene hoy, por ejemplo, la televisión. En los años 90, en Italia, Giovanni Sartori, un politólogo de lo más famoso que tiene Italia, ya registraba que el 95% de los niños miraban televisión todos los días. ¿Mm? Claro, la sociología dice, bueno, los niños se socializan. ¿Qué es socializarse? Aprender cómo vivir en una sociedad. ¿Quién socializaba al niño? Por ejemplo, la escuela. Por ejemplo, los padres, ¿no? La familia. Bueno, no, ahora si el 95% de los niños están frente a la televisión todos los días, tenemos que la televisión está socializando a esos niños. Ahí ya tenés un poder enorme. En el año 1999, en España, se registró que los niños de entre 4 y 12 años miraban más de 2 horas y media de televisión por día. Más de 2 horas y media de televisión por día. Y en el año 2000, en los Estados Unidos, un estudio confirmó que los niños de entre 6 meses y 6 años miraban más de 2 horas de televisión por día. Hoy la contaminación cognitiva de las pantallas es mucho mayor porque hoy tenemos más pantallas. Hoy ya no solamente tenés la televisión, sino el celular, la tablet, no sé, la notebook, la laptop, la computadora de escritorio, todas las pantallas hoy están dispuestas para vos, entonces la contaminación visual de la pantalla es mucho mayor. Te voy a, digamos, y acá es donde el público va a entrar porque les voy a mostrar algunas técnicas que de los medios de comunicación utilizan para, digamos, dirigir tu mirada sobre la realidad, mostrarte la parte de la realidad que ellos quieren mostrar e imponer de alguna forma sus opiniones. Algunas de esas técnicas son, por ejemplo, el priming, que son el primado. ¿Qué es el primado? El primado, digamos, es un efecto inconsciente en la respuesta a un estímulo que se haya condicionado por un estímulo anterior. Lo vuelvo a explicar. Es el efecto inconsciente a un estímulo que está condicionado por un estímulo anterior. Lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a cambiar la cámara. Y ahora sí es donde el público entra en juego. Van a ver esto, ¿ok? Es una pantalla simplemente que tiene un color. A ver, ¿cómo hago yo para cambiar la cámara, che? Creo Acá que está. no podés, ¿eh? La vas a Ahí tener, va, sí. ahí va. Ok, esta es mi laptop. Miren qué colorcito, ¿ok? Entonces, yo acá les estoy haciendo un estímulo, que es ponerle un color. ¿Cuál es el color que ves? Amarillo, mostaza. Amarillo. Amarillo es el color, ¿ok? Ahora yo me voy a volver la cámara a mí y te voy a decir a vos y al público, vos mejor no digas nada, que el público me diga, escriba el nombre de una fruta.
¿Ok? Escriban el nombre de una fruta, ya, sin pensarlo demasiado, pongan. Es amarillo, claro, hay gente que pone verde. A ver si la gente pone, en vez del color, el nombre de una fruta. Pera, plátano, banana, Pera, plátano, banana, limón, limón. manzana, por el verde, pues hay gente que lo ha visto verde. Pera. Fíjate que, por ejemplo, bueno, limón, exactamente. La gente, digamos, ha quedado primada por mí, por un estímulo previo que fue mostrarle un color, nada más que eso. Yo mostré un color, ahora volví la cámara a mí, hice una pregunta, hay tantas frutas para decir, frutilla, qué sé yo. Yo tampoco como muchas frutas, así que tampoco conozco mucho, pero digo, justo todas las respuestas en general coinciden en que se trata de frutas, o que son amarillas o que son medias verdosas. Ananá, ponen ahí, pera, etcétera. Te voy a poner otro ejemplo de primado. ¿Mm? Esta fotografía. ¿Mm? Que la gente la vea. La gente ve la fotografía, se ve, ¿no, Alex? Sí, Que es perfecto. más que una foto, es una ilustración, es un dibujo. Ok, entonces ahora contesten rápido, ¿sí? Contesten rápido cómo se completa esta frase. Completen esa frase, le falta 2 letras. Sí, ahí están Bueno, ahí pusieron completando. casa. Claro, exactamente. O sea, casa, la gente pone casa. Una casa, casa, claro. Pero en verdad acá podría entrar un montón de otras palabras. Acá podría entrar cama, cara, no sé, caca. Podría entrar un montón de otras palabras que con estas 2 letras se completan igual y tiene sentido. Pero estaban primados antes por una ilustración que yo les puse. Entonces, ahí ya ves un poder, digamos, psicológico que tiene el medio de comunicación. Caja, claro, o sea, puede entrar caja, caca, cara, cama, un montón de otras palabras, pero la gente pone casa. Los medios de comunicación, de alguna forma, pueden jugar estimulándote previamente para condicionar respuestas posteriores. Eso se llama primado, eso se llama priming en inglés. Te cuento un experimento social de Mira, primado que se hizo. hay una persona respondió la casa de los Simpsons. La casa de los Simpson. Bueno, es que hay gente que no entiende las consignas, porque la consigna no era decir de quién era la casa, sino, bueno, intentemos concentrarnos para consignas que son simples, ¿no? Porque es muy simple lo que estoy diciendo. Mirá, vos sabés que un investigador de la Universidad de Nueva York, John Bargh, hizo un experimento de priming que fue súper interesante. Agarró 2 grupos, los juntó en la universidad y les dio palabras sueltas a cada grupo, ¿ok? A uno de los grupos todas las palabras remitían a la vejez, geriátrico, enfermedad, cansancio, madurez, bueno, fatiga, decrepitud, muchas palabras todas vinculadas con la vejez, y la consigna consistía en que estas personas tenían que armar frases, tenían que pasarse un buen rato armando frases, un par de horas armando frases con las palabras que les habían tocado. El experimento consistió en consistir cómo el armar esas frases con esas palabras les condicionaba después a estas personas el andar durante el día. Entonces, lo que registraron fueron cosas tan interesantes como, por ejemplo, que el grupo que les dieron estas palabras vinculadas con la vejez caminó significativamente más lento al irse de la universidad que el grupo que les dieron palabras vinculadas con otras cosas. O sea, fíjate cómo no solamente te puede condicionar un estímulo en tus respuestas cognitivas, como las que estamos hablando ahora, sino también en tu forma de comportarte. Y esto es un poder enorme que tienen los medios de comunicación. Hay otro gran poder que se llama framing. No sé si querés acotar algo, perdón, para no... No, no, lo que te decía es que como el tiempo del vivo de Instagram, a menos que si se llega a cortar querés retomarlo, que tal vez tendríamos que ir como haciendo ejemplificaciones más generales y tal vez llevarlo al plano de los medios. Dar un ejemplo concreto de Bueno, cómo logran esto los medios. O sea, cómo aplican esto que vos decís los medios. Te doy un caso concreto de, por ejemplo, framing, para no irme más con el priming.
¿Framing qué es? Enmarcado. ¿Qué significa enmarcado? Que las noticias o los medios de comunicación no reproducen la realidad, sino que siempre necesariamente hay un recorte de la realidad. Hay un recorte, o sea, puede haber algo que sea cierto, pero nunca es la verdad completa la que te puede mostrar un medio, porque la realidad no es reproducible al 100%. Entonces, te voy a poner un caso de framing muy claro, de una noticia muy clara. Esto es Página 12. Uno de los diarios, digamos, más importantes de Argentina y el más zurdo de todos. Fíjate vos, acá hay un framing total, o sea, te das cuenta del enmarcado que hay. Los antiderechos están en campaña. Escoger la palabra antiderechos en vez de pro vida ya es un enmarcado ideológico, obviamente fija una posición clara, de hecho, digamos, llamarnos pro vida, ellos se quedarían en todo caso en la condición de pro muerte. Pero fíjate el enmarcado que tiene la propia foto. Acá te dicen, esta fue la manifestación, ¿no? Esta fue la manifestación de los antiderechos. ¿Y qué ves? Fíjate bien. Una señora mayor con estos muñecos que a veces llevan a las marchas, y yo siempre desaconsejo que lleven estos muñecos, porque, digamos, son ridiculizables, la gente los termina ridiculizando y a propósito ponen esto. Acá atrás ves otro señor mayor, acá ves otra señora mayor, acá ves otra señora mayor. ¿Qué te está indicando? Bueno, acá ves, de hecho, esto me parece que es de Biondini, ¿no? Es Creo que es desde, del claro, sitio. tal cual. O sea, esta foto está sacada así, Que para especialmente quien no para lo decir... conoce, porque por ahí tenemos gente de otro lado, Biondini forma parte de un movimiento que es un movimiento neonazi en Argentina. Entonces te enmarcan dentro de ese grupo. Exactamente. Entonces queda como que son un grupo de neonazis, los que están ahí en la marcha pro vida, y además que son un grupo de todos viejos. Entonces, si vos sos joven y ves, esa fue la marcha pro vida, y bueno, ves a toda gente anciana, no te vas a sentir parte de esa generación. Ya estás Y enmarcado. sin embargo, dos de los principales referentes, por lo menos en Argentina, del movimiento pro vida son vos, que no podemos decir que sos un hombre grande, y aunque todavía no, y Guadalupe Batallán, que es una escritora que tiene 21 o 22 años. Exactamente, exactamente. Y aparte que cada vez la derecha tiene más jóvenes, y eso es un fenómeno que incluso ha salido ahora un paper científico de sociólogos de CONICET que hablan sobre esto, que han estado estudiando el fenómeno del libro negro de la nueva izquierda. Lo vi ayer justamente, y que están alarmados por la cantidad de jóvenes que están siguiendo esto. Mira, te muestro un caso más, digamos, tenemos media hora más, o sea que yo creo que se puede mostrar ¿Vos un estás caso viendo más. el tiempo? Sí, sí, son las A, 7:30, a, mí, entonces tenemos... a mí no me muestra el tiempo, por eso te digo. No, pero bueno, yo igualmente sí tengo una hora, pues después tengo una entrevista en otro lugar. Pero fíjate Está bien, esto está es de bien. New York Times, ¿no? Esto es framing también, ¿no? The New York Times nos dice, la pedofilia es un desorden, no es un crimen. ¿Eh? No vayas a pensar de que este sujeto es digamos, es un tipo que puede cometer un delito, sino que es un pobre tipo que, fíjate, está sufriendo, ¿no? O sea, el tamaño de la ilustración es enorme. Se come toda la nota, porque acá está toda la información que vos necesitas saber, porque acá está todo el enmarcado de la nota. Luego la gente, si lo quiere ver, es interesantísima, por cómo tratan de legitimar esto que ahora se empieza a llamar el sexo intergeneracional, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, al tipo le han dibujado rostro, y el tipo además está en una situación de oprimido, está como retorcido del dolor, ¿eh? Está nervioso, como llorando, marginado, oprimido, reprimido, autorreprimido de alguna manera. Y acá atrás, ¿qué tenemos? Bueno, niños, inferimos. ¿Por qué inferimos que son niños? Pues tienen pantalones cortos y porque están jugando en un parque, en unos columpios, pasamanos y demás. Ahora, lo curioso acá es que, digamos, los niños no tienen rostro. No hay ningún niño que tenga rostro. Y el rostro es lo que psicológicamente te humaniza frente al otro, ¿no? O sea, cuando vos le pones rostro a una víctima, es cuando realmente el impacto que genera psicológicamente el saber que esa víctima es una víctima, impacta, valga la redundancia, mucho más. Acá la única víctima es él, el único que tiene rostro es él. ¿Por qué? Porque toda la nota va a estar enfocada en reivindicarlo a él, no como un delincuente, sino como una persona que tiene un desorden, que eventualmente puede ser una orientación, y eventualmente puede ser un orgullo,
Y eventualmente, ¿por qué no? Podría llegar a ser una política de Estado, que es lo que ha pasado con la famosa comunidad LGBTTQI+, que cada vez sigue aumentando más sus siglas porque cada vez incorporan nuevos tipos de orientaciones sexuales disidentes respecto de la heteronormatividad en el núcleo militante que ellos representan. Entonces, ahí han visto, digamos, dos casos de framing muy concretos, ¿no? Donde hay un recorte, hay un direccionamiento que no se nota si uno no lo piensa. Bien, volviendo un poco por ahí al eje central, nos hemos ido bastante a las teorías de la comunicación, pero me gustaría que nos centremos ahora en la diferencia o la poca representación que hoy tienen los medios en lo que es la sociedad en general. Esto que muchas veces se habla, y lo has hablado vos en algunas ocasiones, que es la opinión pública versus la opinión publicada. Bueno, efectivamente, digamos, la gente confunde la opinión pública de la opinión publicada, porque piensa que necesariamente lo que ve en la televisión es lo que piensa la mayoría de la gente. Y eso también es, ojo, eso también es un poder enorme que tienen los medios de comunicación. Digo, generar la sensación de masividad también condiciona las actitudes de la gente que consume esos medios. Si el medio de comunicación a mí me dice las 24 horas que todos los que celebran al, no sé, al feminismo, vamos a poner, o al tema aborto, son la mayoría, digamos, de la sociedad porque están todos metidos en la televisión y todo lo que vemos son siempre loas al feminismo, al género, a la izquierda, a la progresía, a las Greta Thunberg y todo eso. Bueno, yo me voy a hacer una representación quizás falaz de dónde están las mayorías y dónde están las minorías. Y acá, perdón que vuelva a la parte teórica, pero es importante, sobre todo para ilustrar a la gente que esto tiene un contenido científico detrás y no es que estamos opinando porque se nos ocurrió ayer, ¿no? A una teoría de los medios de masa que se llama espiral del silencio, de una politóloga alemana bastante conocida, donde ella encuentra, haciendo un estudio de campo, de qué manera la percepción de dónde están las mayorías y las minorías determina tu propia autocensura, tu autocensura, mejor dicho. Entonces, si yo veo en la televisión que todo el mundo ama el feminismo y yo me hace ruido, yo no estoy de acuerdo, siento que hay algo ahí que no me cierra, pues no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no ser parte de las mayorías que me muestran los medios de comunicación como mayorías va a tener costos. Va a tener costos, me van a marginar socialmente, voy a tener problemas en la universidad, en el colegio y demás, y todo empezó desde la pantalla. Entonces, una cosa es la opinión publicada y una cosa es la opinión pública. ¿Qué tienen los medios masivos de comunicación? Un poder para publicar su propia opinión y disfrazarla de opinión del público. El público no es otra cosa que, digamos, la totalidad de los ciudadanos que receptan o que pueden formar una opinión, mejor dicho. La opinión del público es la totalidad del público que puede formar una opinión. Obviamente que cuando hablamos de opinión pública estamos hablando de una media, estamos hablando de un promedio, nunca es una totalidad de la población, es la mayoría de esa población. Ahora, lo que ha empezado a pasar gracias a Internet es que se ha separado la opinión pública de la opinión publicada. Hay opinión publicada, como por ejemplo, si nos guiábamos por la opinión publicada, toda Argentina era verde, toda Argentina era pro aborto. Ahora, cuando íbamos a las calles y a las manifestaciones que los medios muchas veces ni siquiera registraban, o las registraban como vimos en página 12 recién, ahí había otra realidad, ahí había otra opinión pública, ahí había otro público. Y eso vos has dicho hace un rato, en gran medida es gracias a Internet, que permite, por ejemplo, estar teniendo este diálogo, que permite a un tipo como vos armar su propio medio de comunicación, entonces empezar a informar a la gente. Entonces, hoy yo creo que el periodismo está en crisis, la gente está dudando mucho del periodismo, el periodismo está tratando de sobrevivir apelando a las fake news, está acusando a Internet de desparramar fake news, cosa que es cierta, es decir, en Internet vos te vas a encontrar con muchas cosas que son fake news, de la misma forma que en los medios de comunicación te vas a vivir encontrando fake news. O sea, cuando uno ve Como los el medios de caso de Orson comunicación... Welles. ¿Perdón? Como el caso de Orson Welles, por ejemplo.
Por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, ese caso fue paradigmático, pero te pongo un caso, digamos, mucho más de nuestro tiempo, quizás, cuando los medios de comunicación dicen que el aborto en Argentina es legal, por ejemplo, que lo escuchamos a diario. El aborto en Argentina es legal, porque hay un protocolo de no penalidad, etcétera, ya ellos dicen que es legal. Hace 2 En casos años nada más. concretos. Hace menos de 2 años, Argentina dijo no a la legalización del aborto por medios democráticos y republicanos. Y menos de 2 años más tarde, todos los medios actúan, informan y comunican como si el aborto fuera legal en la Argentina. Bueno, ahí tenés un ejemplo de cómo, en verdad, fake news tenés primero que nada en los medios de comunicación, digamos, de masas tradicionales. Y además se da este fenómeno, tomando un poco el tema del debate por el aborto en Argentina, se da en gran medida gracias a justamente la presión de la sociedad en contra de los grandes medios hoy de comunicación, de los partidos políticos, de los influencers, que son estos youtubers, instagramers, etcétera, y fue justamente la sociedad argentina la que, es decir, la opinión pública en una gran mayoría que salió a la calle, que hostigó a los representantes políticos en el Congreso a que justamente votaran de otra manera. Y sin embargo, de lo único que se habla hoy en los medios de comunicación es en la gesta verde, en la marea verde, que de hecho terminó en un fracaso. Exactamente, y que vos fijaste hasta dónde llegó el poder cultural de los medios tradicionales de comunicación en lo que fue la gesta verde, que fue una gesta incluso impulsada por The New York Times. O sea, digamos, hay un montón de elementos como para poner acá en juego. ¿Qué hacía The New York Times teniendo su contratapa de verde, presionando a los legisladores argentinos, que son, digamos, que supuestamente representan al pueblo argentino y no al director editorial de The New York Times, que ni siquiera vota en la Argentina? Pero el tipo presionándolos desde un medio de comunicación que es de los más importantes del mundo. Ahí vos tenés la pauta de varias cosas. En primer lugar, hubo una ingeniería mediática a favor de la llamada marea verde, que no fue espontánea. Lo que sí fue espontáneo, en todo caso, fue la salida a las calles de la gente pro vida, que no teníamos ni un peso y que teníamos a todos los medios tradicionales en contra, donde, siendo sinceros, nos informamos y nos comunicamos todos a través de redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, a través de esos medios nosotros hacíamos las propias convocatorias, mientras estos tipos lo hacían desde Telefe, Canal 13, América, La Nación, Clarín, Página 12, no importa si eran de izquierda o de centro derecha, kirchneristas o antikirchneristas, todo el establishment multimediático respondió a los intereses de una misma agenda. Entonces, me cabe hacer la siguiente pregunta. ¿A quién representan los medios de comunicación hoy? O por lo menos los medios masivos o que tienen gran poder de influencia o grandes recursos. Bueno, a ver, yo te diría, ¿quién lo financia? Los medios de comunicación tradicionales no son hoy un buen negocio en el mercado. Es decir, por ejemplo, un diario. ¿Cuánto venden los diarios hoy? ¿Cuánta gente lee los diarios hoy? Claro, me van a decir, bueno, es que los medios de comunicación como los diarios no solamente se financian por lo que venden en papel, sino por las publicidades que le ponen las empresas. Ok, evidentemente eso es así, pero las publicidades que ponen las empresas en esos medios las ponen en la medida en que haya gente que los lea, porque si no hay gente que los lee, entonces ninguno, digamos, no vale la pena publicitar ahí. Por eso, por ejemplo, cada vez más gente publicita directamente en YouTube, por ejemplo, o en redes sociales, o incluso se les paga hoy en día a influencers para que ellos promocionen. Hay todo un desplazamiento hoy de la publicidad hacia Internet, que ha dejado a los medios de comunicación tradicionales con un problema, que es que no pueden financiarse en el mercado porque el mercado ya no los valora como antes. No hay gente dispuesta a pagar Diario Clarín si podés meterte en un portal, bueno, vamos a decir la verdad, como Infobae, por ejemplo. Digo, a mí no me gusta particularmente, yo he escrito algunas veces, finalmente, digamos, me censuraban las notas que tenían que ver con género, eso no se podía publicar ahí, me lo decían, esto no se puede publicar acá, ok, pero, digamos, la gente no va a comprar el diario en papel, salvo gente que ya ha quedado, digamos, anticuada, ¿no? Que le gusta irse con su diario de papel a tomar un café, pero eso son muy poca gente, eso no da para... Y que además con el paso de los años es gente que bueno, por cuestiones
justamente de la vida van a dejar de existir, se van a ir y ese formato, no digo que va a desaparecer, pero sí va a desaparecer la masividad del día a día de la noticia de te publico lo que va a pasar en el día cuando yo ya me enteré en 10 lugares distintos. Exactamente, tienen un problema de tiempo también, que es la inmediatez, que Internet es inmediato, es completamente inmediato. En cambio, los medios de comunicación, digamos, tradicionales, hasta que te llegó el reportero y el camino, incluso la televisión, te diría, hasta que llegó la televisión, instaló sus antenas y esperó hasta el horario del noticiero y todo lo demás, vos decís, bueno, no, pará. Entonces, ¿cómo se financian los medios hoy? Bueno, habría que hacer una buena investigación. Yo no la he hecho todavía, tengo datos, pero no te diría tengo una gran investigación de cómo se financian. Ahora, todo el mundo sabe que se financian a través de la política, por ejemplo. No por nada los estados financian a los medios de comunicación y al financiarlos imprimen en ellos intereses políticos, los determinan, los anclan, los condicionan políticamente porque su supervivencia depende del poder económico del Estado. Entonces, ahí ya tenés un gran Tomemos, problema. ¿Existe la libertad de prensa? No, no existe. ¿Por qué? Porque ¿cuán libre sos si es el Estado tu patrón? ¿No? ¿Cuán tomemos el libre sos? caso coronavirus y cuarentena en Argentina, donde la gran mayoría de los medios, por ejemplo, había, no me acuerdo dónde está el dato específico, no me acuerdo quién lo publicó, pero mostraba cuál era el tiempo que le dedicaban en los principales programas de televisión. Por ejemplo, Dugán en C5N le dedicaba algo así, no quiero mentir, por eso digo un aproximado entre el 80 y el 90% de su programa a hablar de la cuarentena. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una agenda que te la baja tu patrón. ¿Y quién es tu patrón? Y el que te paga, macho, porque si no te pagan, te fundís. C5N, vos te acordarás, cuando ganó Macri, prácticamente se funde. ¿Te acordás que pasaron a un estudio de porquería que parece el living de mi casa? O incluso algunas otras publicaciones, como Tiempo Argentino, por ejemplo, dejaron de circular. Entonces, y de hecho, digamos, el problema entre Clarín y Néstor Kirchner no fue que Clarín es republicano, es liberal, y entonces estaba preocupado por la democracia. Era negocios. O sea, eso se sabe De bien. hecho, una de las Los dueñas de medios de Clarín admitió ahora, no, no, que una de las dueñas de Clarín admitió ahora antes de las últimas elecciones que había votado a Alberto Fernández. Exactamente, por ejemplo, y obviamente se han arreglado y vos te das cuenta por el tipo de, a ver, todo este relato de hicimos la autocrítica, somos nuevas personas, somos buenos y créannos porque nos hemos confesado con el sacerdote, con el Papa Francisco habrá sido, la verdad que no sé, eso lo dejo a imaginación de cada uno de ustedes, no me llamaría la atención, ¿no? Las monjas del convento. Sí, por ejemplo, las monjas del convento, donde tiraban las bolsas con plata y todo eso, ¿no? Entonces, todo ese relato, digamos, la gente se lo comió porque lo vio por los medios. ¿Y por qué los medios apostaron a ese relato? Y porque seguramente Alberto, ahora, miren muchachos, acá Macri está perdido. ¿Quieren tener plata para seguir viviendo? Bueno, entonces bájense los pantalones de alguna forma. Y además hay otro tipo de financiamiento que yo te quiero mostrar, que lo tengo acá en pantalla. A ver, lo he buscado mientras hablábamos. Esto es, lo he mostrado muchas veces. Claro, las ONGs. ¿Cómo las ONGs? George Soros, esta es la Fundación Open Society de Soros, que ha puesto en los últimos 30 años más de 15 billones de dólares en una serie de causas y una serie de factores, digamos, que están acá. ¿Ok? Fíjate acá. Periodismo. En periodismo han puesto bastante dinero en los últimos 30 años. Y te voy a mostrar por qué. O sea, ¿por qué ponen plata en periodismo? ¿Porque son bonitos? ¿Porque les gusta la prensa? ¿Y porque quieren que los diarios se mantengan a flote? No, porque quieren condicionar la publicación de los diarios. Te voy a mostrar un ejemplo de esto. Fíjate. Ford Foundation, no es la de Soros, esta es la Fundación Ford. Ha puesto en la Universidad de Columbia casi 28 millones de dólares, ¿ok? En los últimos años, nada más, hace poquito, 28 millones de dólares. ¿Qué hace la Universidad de Columbia, por ejemplo? Financia a periodistas de 16 medios latinoamericanos que se llaman transnacionales de la fe.
financian a 16 medios latinoamericanos para atacar a las iglesias católicas, digamos, y sobre todo a las evangélicas, en lo que tiene que ver con su lucha contra la ideología de género. Entonces, esa guita, esa plata viene de la Fundación Ford a una de la Fundación Ford a la Universidad de Columbia y de la Universidad de Columbia directo a los medios de comunicación, ¿ok? Medios de comunicación de primera, El Tiempo en Colombia, por ejemplo, El Faro en El Salvador, El País en Uruguay, Univisión en los Estados Unidos, bueno, en fin, ¿no? Interesante. Así es como, digamos, se financian estos medios y después tienen que responder a una agenda, lógicamente. Como el caso de Infobae que vos mencionabas, que es uno de los primeros, si no el primer medio, por lo menos en Latinoamérica, que tiene una editora en género que se encarga de controlar, de apellido Sousa, creo, que se encarga de controlar que, bueno, todas las distintas secciones del medio se adapten a la agenda de género. Exactamente, como ese caso, por ejemplo, y más aún, ahí veo que había gente de México que estaba viendo. Déjame que te muestre un caso, porque, viste, todo esto dice, no, estos son teorías de la conspiración, ustedes están locos, digamos, esto nos vienen diciendo desde hace tantos años y todo lo que estamos, digamos, siempre ha habido atrás una base sólida, tan sólida como las propias páginas de estas fundaciones. Fíjate, este es OpenSocietyFoundations.org. Esto es a, digamos, fundaciones de México que financia Soros. Y yo quiero que te fijes en una, porque tiene que ver con los medios de comunicación, que se llama Chicas Poderosas, ¿ok? Chicas Poderosas Inc. está financiada por Open Society Foundations. ¿Qué son Chicas Poderosas? Son estas. Ustedes después la pueden buscar por internet y lo voy a leer muy rápido. Dice, las redacciones en todo el mundo están dirigidas principalmente por hombres, un problema aún más pronunciado en América Latina. Esta brecha de género perpetúa una agenda editorial que ofrece al público una perspectiva limitada. Aprovechando la comunidad global de chicas poderosas, capacitamos equipos para colaborar a través de las fronteras para investigar e informar sobre temas subestimados en la agenda noticiosa y generar contenido multimedia de calidad con una perspectiva de género. Las producciones, mira, de esta sala de redacción internacional se distribuyen a través de diferentes plataformas y medios de comunicación, llegando a un público amplio y diverso, e introduciendo problemas en la agenda pública y los que lo que hace es escribir notas que se distribuyen a una pluralidad de medios, como por ejemplo esto, todo un proyecto para la despenalización del aborto en América Latina, que se supone que es una investigación. Y fíjate qué interesante, mirá, nuestra primera investigación internacional, el acceso de las mujeres al aborto en América Latina, fue producido por 28 periodistas y diseñadoras con sede en 18 países, en un esfuerzo orgánico liderado por la comunidad de chicas poderosas argentina. También están en Argentina. La investigación apareció en 15 medios de comunicación internacionales. Hacks and Hackers lo reconoció con el premio de la innovación en el flujo de trabajo y asimismo fue incluido en una exposición de arte en Berlín. O sea, este es el poder de los medios de Es decir, comunicación. generan el Y es contenido y después lo viralizan. Exactamente, financian el contenido en una usina de pensamiento, en este caso es Chicas Poderosas en México, y eso se distribuye por todas partes en un segundo y termina en Berlín, en una exposición de arte. Bueno, ese es el poder de los medios y así es como se financian. Aún nos quedan 9 minutos. Me gustaría que toquemos un tema que sigue obviamente teniendo que ver con los medios de comunicación y es hacia dónde van los medios de comunicación en todo esto que venimos hablando de cambios, de que están perdiendo poder hasta cierto sentido o que están perdiendo influencia y cuál es el rol ciudadano eh, en la comunicación, cuál es el rol del ciudadano en esta nueva normalidad que tanto les gusta decir dentro del periodismo que se viene o que se está transformando, que va mucho que ver con Internet. Mirá, yo creo que la caída de los medios de comunicación tradicionales es directamente proporcional al nivel de censura en las redes sociales. Es decir, por un lado nosotros decimos, ok, a mí me encanta que se vaya cayendo la televisión, me encanta que los medios tradicionales se vayan cayendo, me encanta que el rol del periodista hoy pase al ciudadano común y corriente que con su celular ha hecho más historia periodística en los últimos años que aquellos que han pasado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
cada uno con su celular de alguna forma ya es un periodista, ya tiene los medios para hacerlo, ¿no? Pero al mismo tiempo que esto está ocurriendo, que es la democratización de la comunicación social, hay un intento por limitarla. Y esa limitación es lo que vemos a menudo con la censura, que vos lo has padecido, yo lo he padecido, la Fundación Libre, en la cual estamos ambos, lo ha padecido y lo ha padecido tanta otra gente que está del otro lado. Entonces, parece ser que hay como una dialéctica, hay dos procesos que están tironeándose. Por un lado, el ciudadano que quiere ser periodista, que quiere comunicar, y que eso le genera un costo a los medios tradicionales de comunicación porque pierden el monopolio de la comunicación, pero por otro lado, la gente que tiene el poder sobre las redes sociales, por ejemplo, dice, no vamos a dejar que acá se opine cualquier cosa, no vamos a dejar que acá se publique cualquier cosa, no vamos, no es una fake news, no me importa, esto no se puede publicar acá, me importa un pito. Entonces, eso que está pasando es terrible. Lo que yo creo que hay es hoy una responsabilidad ética en los ciudadanos de vivir la realidad como está planteada hoy. ¿Cuál es la realidad de hoy? Es una realidad doble. Hay una doble realidad, hay dos mundos hoy en día en los cuales vivimos, el mundo digital y el mundo físico. Hay mucha gente que dice, no, a mí la verdad es que estar en redes no me importa, yo puedo vivir sin redes. Bueno, está bien. Ahora, vas a vivir una realidad de alguna forma, te diría más, hasta quizás empobrecida porque, digamos, a través de Internet hoy se están dando todas las comunicaciones más significativas en los temas más significativos del momento. Ahora, si vos querés aislarte de la sociedad y no querés tener una responsabilidad cívica, bueno, entonces sí, no tengas ningún medio de, digamos, ninguna red social. Ahora, si vos querés tener un rol en esta batalla cultural que se está dando, lo primero que tenés que hacer es armarte una buena red social. Y no, muchos me dicen, bueno, sí, pero solamente me la voy a armar en Instagram porque me gusta. Instagram me divierte. Y en Twitter no, porque no me gusta. Y yo digo, bueno, a mí Twitter me parece espantoso, no me divierte, me parece un horror, es un lugar hiperviolento, la gente ahí hace pura catarsis iracunda, es una cosa que no me gusta en absoluto, pero nadie me obliga a mí a leer Twitter. Yo no leo Twitter, yo entro y tuiteo. Cuando hace falta tuitear, tuiteo, pero tengo Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Mi invitación a la gente es que también los tenga y que no los tenga para subir la foto de un perrito o de un gatito o estas tonteras de si envías esto y lo posteas en tus redes sociales se van a salvar los niños muertos de hambre en África. No, esas pelotudeces, digamos, no sirve para eso Internet. Internet sirve para tener una milita, más allá de las comunicaciones interpersonales, qué sé yo, pero políticamente sirve para que vos puedas tener un rol, digamos, cívico. Hoy la política pasa por Internet, y si no, preguntale a Donald Trump, digamos, ¿no? O sea, hoy la política está totalmente comprimida en el mundo de Internet, y estar en Internet hoy vale más cívicamente usando Internet políticamente vale más cívicamente incluso que el propio acto del votar. ¿Eh? O sea, dar esta guerra cultural a través de Internet es imperioso para todo el mundo. Es un gesto ético, creo yo. Es ético-político. Agus, creo que hay mucho más para hablar, hay miles de temas, recién empezaste a hablar de las cuestiones de las redes y creo que eso excede a la red social misma, excede a Twitter y eso creo que sería un tema de conversación que incluso podría ser una conferencia entera del tema que está muy bueno, pero creo que tenemos que cortar acá porque además te gusta explayarte, que está buenísimo, pero si te hago una pregunta más, es obvio que se va a cortar. Así que creo que lo Alex, en dejamos todo acá caso, y estaría bueno, al no sé, sí. no, alguna reflexión final de lo que hablamos, bien cortita en modo tweet. Sí, en modo tweet, apaguen la televisión, dejen de leer medios tradicionales de comunicación, ayuden a los medios alternativos como Altmedia, que nace hoy formal y oficialmente, ayuden a los medios independientes, a los periodistas independientes, ayuden a los que no se venden al poder político o económico de turno, ayuden a los que están en la trinchera, digamos, dando una batalla cultural casi a modo de guerra de guerrilla, sin recursos. Ni vos ni yo tenemos recursos, no nos financia nadie más que nuestros lectores. Entonces, antes que, no sé, antes que estar perdiendo el tiempo dándole de comer a plataformas como Netflix o antes de darle de comer a Clarín y entrando en su sitio web, bueno, apostemos a
apoyar al periodismo independiente y alternativo. Y no me refiero solamente con dinero, que obviamente es importante, estas cosas no se financian solas, a menos que uno se tenga que vender al poder de turno y ahí ya, digamos, su independencia se va al tacho de la basura. Y eso es lo que hay que, digamos, eso es lo que no hay que hacer justamente, sino que además aquellos que no pueden apoyar con dinero, pueden apoyar sin dinero de una forma muy simple. Por ejemplo, compartiendo la información que sale en estos medios. ¿Te gustó una nota de Almedia? Tomate 30 segundos de tu vida, regalale a la persona que se tomó horas, días, meses, incluso años, porque vos con esto venís hace más de un año laburando para poder tener un medio de comunicación, dale una mano, copia el link, subilo en Twitter, subilo en Facebook, mandalo por WhatsApp, ayúdanos a hacer viral esto, que de otra forma no se puede, porque es todo un esfuerzo boca a boca lo que estamos haciendo. Así que Y felicitaciones además, por el nuevo medio. Sí, adelante. no, además, bueno, primero que nada agradezco nuevamente, pero además yo agrego que esto también es un medio de participación en el sentido no solo de que compartan o que pueden donar, que por supuesto tenemos las opciones abiertas para el que lo quiera o lo pueda hacer, pero también es una invitación a que participen activamente. Tenemos una sección para que ustedes entren y llenen un formulario para poder colaborar. Hay muchas maneras de hacerlo activamente. Hoy nosotros vamos a brindar las herramientas para aprender a hacer periodismo. Vos por ahí estás en tu casa, nunca escribiste nada, te interesa tal tema o estás estudiando economía, sociología, lo que sea, tenemos las puertas abiertas y vamos a hacer todo lo posible para también brindarles las herramientas para que puedan transformarse en periodistas desde su teléfono, desde su computadora, en la calle, en el minuto que tengan, en el segundo que tengan. Y creo que esa es la mejor manera de hacer periodismo, justamente representando al ciudadano, pero también dándole participación y no imponiéndole algo desde afuera. Entonces, métanse en Altmedia y bueno, apoyen. Felicitaciones, Alex, por la iniciativa y por esta inauguración del medio alternativo. Te mando un abrazo grande y gracias Bueno, al público que estuvo de tu lado también. Muchísimas gracias y bueno, sigan en las redes sociales y está, como dije, abierta la comunicación para el que quiera. Te mando un fuerte abrazo y agradezco mucho el tiempo que sé que cada vez es menos el que tenés. Un abrazo grande. Sigan Altmedia, síganlos por Instagram. Abrazo.